El día de hoy abordaremos un tema fundamental en la actualidad y muy importante para nuestra salud mental. ¿Qué es el miedo? ¿Y cuáles son los 5 miedos más comunes en el ser humano? El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario, volviéndose una alerta mental para proteger la integridad física o emocional. Y de ahí surgen los 5 miedos más recurrentes que experimenta el ser humano y por los cuales, si se potencializa, pueden llegar a desarrollar crisis o trastornos en sus vidas. El primer miedo es el miedo a morir, miedo a la muerte. Esto implica que por querer vivir, desarrollamos estrategias de autoprotección para nosotros y para las personas que no son significativas, como los familiares o amigos. En consecuencia, el miedo a la aniquilación o la idea de dejar de existir en el mundo despierta una ansiedad existencial primaria en todos los seres humanos y puede llegar a ocasionar estrés en muchos casos. El segundo miedo es el miedo a la pérdida de la autonomía. Se vincula a la pérdida de control. Este temor a perder la autonomía personal no solo supone el miedo a la pérdida de la movilidad física o a no poder valernos de nosotros mismos. Cuando se habla de miedo a la pérdida de la autonomía, también nos referimos al terror a ser sometidos, controlados o maltratados, el temor a la oscuridad, a estar encerrados o a que alguien nos domine dentro de este miedo, y equivale al temor de la pérdida del control. En forma física se conoce comúnmente como la claustrofobia, pero también puede extenderse a nuestras interacciones y relaciones sociales o amorosas, donde se crea un miedo a las relaciones por miedo a perder mi independencia, mi autonomía, mi espacio y con ello potencializar las relaciones fallidas. El tercer miedo está arraigado en el temor a la mutilación. Este temor supone el miedo a perder cualquier parte de la estructura corporal, la idea de tener invadidos algunos de nuestros límites dentro de nuestro cuerpo o perder la integridad de cualquier órgano o parte del cuerpo nos crea una ansiedad y también crea la ansiedad a los animales, a los insectos, las arañas, serpientes, entre otras cosas espeluznantes que surgen del miedo a la mutilación, ya que inconscientemente estos animales pueden ser una amenaza a nuestra integridad física. El cuarto miedo es el miedo a la separación. La soledad es un fruto de este temor. El miedo a la separación supone el temor al abandono, el rechazo y la pérdida de conexión, tanto con uno mismo como con los demás. Este temor se materializa como una de las principales preocupaciones de los seres humanos. De esta forma, pensar en un futuro donde todas las horas del día las pasamos en completa soledad y aislamiento se alza como una auténtica pesadilla para el ser humano. Y el quinto miedo es el miedo a la muerte del ego. Este miedo es uno de los miedos más importantes que experimenta el ser humano, ya que la muerte del ego puede afectar nuestro estado emocional. Esta dimensión está relacionada con nuestra integridad emocional y aunque a simple vista no parece un miedo directo o muy aterrador, debemos tener en cuenta que abarca realidades que pueden ser muy destructivas para uno mismo. Estos son los diferentes aspectos en los que este miedo puede verse materializado dentro de uno mismo. El miedo a la humillación o la vergüenza, el miedo a que sea atacada nuestra autoestima, el miedo a la destrucción o desintegridad de uno mismo, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a no ser aceptado, miedo a que conozcan mi parte sensible, miedo a las relaciones de las parejas, miedo a que conozcan cómo soy, miedo a ser transparente y miedo a perderme a mí mismo. Y con este último miedo identificamos que es muy importante tener control de la regulación emocional, que es el proceso de modular la intensidad o duración de la emoción, con el fin de lograr una adaptación social, biológica, emocional y física.
Recuerda que si tú estás enfrentando dificultades en tu salud mental o estás experimentando en exceso alguno de estos miedos, el Instituto ALMED está para ti. Contáctanos.